Hola, ¿qué tal? Soy Marcos Pérez. El día de hoy vamos a hablar en referencia al delito de abuso de autoridad. Vamos a comentar cuáles son algunos de los supuestos que nos establece el tipo penal del delito de abuso de autoridad y vamos a hablar también del principio de legalidad. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y que nos comenten qué otro tema les interesa que abordemos. Este tema del delito de abuso de autoridad, ya nos habían comentado algunos de nuestros suscriptores que querían que abordáramos ese tema para que tuvieran mayor conocimiento de este tema. Bien, comenzamos. De inicio, el tema es abuso de autoridad y va a ser en referencia al servidor público que comete los siguientes supuestos. Pero antes de que iniciemos con estos supuestos del delito de abuso de autoridad, vamos a comentar en referencia al principio de legalidad. El principio de legalidad nos dice que el servidor público, cuando representa a un ente público, siempre que esté en una relación de supra a subordinación, gobernante, gobernado, que él sea el que representa al ente público y tenga la calidad de servidor público, de acuerdo a este principio de legalidad, este servidor público solamente puede realizar las funciones que le confiere la ley, la norma establecida. Por ejemplo, un servidor público, que sería un policía municipal del municipio de Texcoco, Estado de México, un policía de Ciudad de México, única y exclusivamente puede llevar a cabo las funciones y atribuciones que establece la ley, que establece la norma. Y esta ley o esta normatividad tiene que estar apegada al marco constitucional donde se protegen estos derechos humanos de las personas. Cuando el servidor público realiza algunas acciones que no están contempladas dentro de sus funciones, podría estar cometiendo un delito de abuso de autoridad. Entonces, este principio de legalidad nos dice que única y exclusivamente el servidor público puede realizar las funciones mediante las cuales la ley lo faculta. Si no está facultado, no lo puede llevar a cabo. Bien, comenzamos con el tipo penal de abuso de autoridad. El primero nos dice el que en razón de su cargo, empleo o comisión realice un hecho arbitrario o indebido. Este hecho arbitrario o indebido puede estar debidamente fundado y motivado en una función o una facultad que no se le confiere, como por ejemplo, si el policía municipal no tiene facultades de tránsito, no puede imponer multas o no puede intimidar a los ciudadanos en referencia a que les va a imponer una multa, toda vez que no está dentro de sus atribuciones legales. El número 2 nos dice el que en razón de su empleo, cargo o comisión violente de palabra u obra sin causa justificada. Muchas de las ocasiones los servidores públicos que tienen cargos de dirección se aprovechan de ese cargo para ejercer acciones violentas de palabra o de obra o menospreciando a los servidores públicos que serían sus subalternos y que en muchas de las ocasiones los consideran sus empleados, mas no son sus empleados. Ambos pertenecen a un ente público, quizá con una jerarquía diferente, con categorías diferentes, mas sin embargo ambos son servidores públicos y el patrón, en este caso el ente público, sería ya sea el gobierno estatal, municipal o federal. Número 3. Cuando teniendo bajo su mando funciones de fuerza pública, se niegue a auxiliar a una autoridad que lo requiera.
muchas de las ocasiones, como por ejemplo tenemos en materia mercantil, que se requiere del auxilio de la fuerza pública para que se realice algún embargo de bienes a través de un procedimiento de juicio ejecutivo mercantil, y entonces la autoridad que tiene el mando de la fuerza pública se llegara a negar a proporcionar estas facilidades, entonces podría estar cometiendo el delito de abuso de autoridad. El número 4, cuando se retenga a una persona por más de 48 horas. Esto sería para el agente del Ministerio Público. Hay ocasiones donde los llegan a retener por más de 48 horas, lo cual no está debidamente fundado y motivado, no está acorde al Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, el servidor público podría estar incurriendo en el delito de abuso de autoridad. Y por último, a manera de ejemplo, sin tener facultades de tránsito, pretenda imponer una multa o medida que proviene de un reglamento de tránsito. Lo que ya comentábamos, muchas de las ocasiones sí, el agente de policía no tiene facultades de tránsito, entonces no podrá imponer esta multa o amedrentar al ciudadano de que le va a imponer dicha multa. Bien, por nuestra parte ha sido todo en referencia a el delito de abuso de autoridad. Y la siguiente cápsula jurídica vamos a comentar en referencia a el tipo penal al delito de fraude familiar. Nos vemos, hasta la próxima.